digamos, las respectivas fiestas, cuando a ustedes les gusta ir a ver a las reinas, cuando a ustedes les gusta ir a ver a los desfiles, a los toros, etcétera. Entonces, pues obviamente estas fiestas o estas actividades generan mayor consumo dentro del municipio. Al generar mayor consumo, pues si nosotros no la tenemos en cuenta, pues nos va a generar pues en el diseño. Entonces es donde hablamos también tener en cuenta lo que es la población flotante. Esa población flotante es aquella que llega al municipio o a nuestro sector de estudio, digamos, como turistas. ¿Listo? Y obviamente sociocultural, cultural, entonces sociedad, entonces del socio, pues obviamente corresponde a qué está, qué actividades realiza como tal la población y obviamente su factor económico, que es algo también que se tiene en cuenta. Cuantificación de la demanda y o necesidades, entonces la resolución 0330 me dice cómo yo voy a determinar esa demanda teniendo en cuenta también, pues teniendo en cuenta lo que es la población, teniendo en cuenta, o sea, me imagino, me refiero a la cantidad de habitantes, teniendo en cuenta lo que es la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Pues al tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar, me va a determinar si es un clima, digamos, frío, si es un clima cálido, porque así de igual manera se genera el consumo. No es lo mismo yo vivir en Bogotá o vivir en Girardot o Espinal o Neiva, calor, ¿sí? Porque en Bogotá pues las personas se bañan únicamente cuando van a realizar actividades laborales o cuando van a salir, ¿sí? En cambio, aquí, digamos, en un clima como Girardot, pues uno se levanta, se pega su baño, llega uno a mediodía de trabajar o de estudiar, se pega también su bañito, y lo mismo en la noche, antes de acostarse, si se quieren acostar bien relajados y tranquilos, pues se pega también su bañito, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, esos factores cuando vamos nosotros a determinar el caudal, teniendo en cuenta esas características de la población y del municipio del cual vamos a estudiar. Un diagnóstico y evaluación del sistema existente. Entonces ahí vamos a mirar lo que es la cobertura de la red, hasta dónde llega, si llega solamente el perímetro urbano, si también aplica el perímetro rural, cuál es, digamos, el caudal que se está suministrando, cuál es el caudal que se está captando, los diámetros que maneja y el material, obviamente, en que está diseñado la respectiva red. Porque ustedes ya saben que teniendo en cuenta el material, pues así mismo me va a generar ciertas pérdidas y pues hay materiales que ya están obsoletos. Y hoy en día, pues saben muy bien que se está utilizando lo que es el PVC. Anteriormente, ¿qué material se utilizaba? Pues escucho, cuéntenme. Para redes de distribución de agua potable. Concreto. Sí, señor. Correcto, sí. Entonces, ya hay materiales que están obsoletos, ya quedan a un lado, entonces, pues obviamente, por calidad estamos utilizando lo que es el PVC. Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico detallado de la situación del municipio, entonces tenemos que mirar lo que es salud pública, digamos qué enfermedades se han presentado, se han generado, porque eso es un indicador para mirar también lo que son las características físicas, químicas y microbiológicas del agua. Otro tema que nos dice del diagnóstico es el estado de los recursos naturales y del bienestar social. O sea, esos recursos naturales, ustedes saben muy bien que son los famosos cuerpos de agua, ríos, quebradas, lagos. Entonces, el municipio, digamos, puede tener un recurso natural que es un río, pero ejemplo, el río es el río Bogotá. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el río Bogotá si el tratamiento para esas aguas va a ser un poquito más complejo? Y del bienestar social, pues la idea es darle mayor cobertura a la población. Se debe describir las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio, que eso ya les había comentado, y el área objeto de intervención. Entonces, el área objeto de intervención, si es un barrio, si es un municipio, si es una vereda,
digamos qué características tiene, cuál es, digamos, la topografía del terreno, etc. Diagnóstico sobre el estado general de la prestación de los servicios públicos, cómo es esa prestación del servicio. Puede que digan, no, acá tenemos red de distribución de agua potable, resulta que esa red no es eficiente, o sea, no llega con buena presión o no le da cobertura al 100% de la población, o la calidad del agua es mala. Como nos dice al final, que dice en relación con la cobertura, continuidad, eficiencia y calidad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Nada. Están en silencio. Me sorprende. Prosiga, profe, prosiga. Muchachos. Me sorprende. Hacen silencio virtual que presencial. Bueno, continuamos. Determinación de la población afectada. Tenemos que determinar la población directa o indirectamente afectada, así como la población objetivo o beneficiada en la ejecución del respectivo proyecto. Entonces, población directa o indirectamente afectada. Población directa, ustedes ya saben que es la que reside o la que vive en el sector donde nosotros vamos a hacer los respectivos diseños. Indirecta, pues obviamente, como les decía, puede ser la población flotante, aquellos que llegan de turismo. Dentro del periodo de diseño, nos dice acá calcular dentro del periodo de diseño. Entonces, si nosotros vamos a hacer el diseño de una red de acueducto, o si vamos a hacer el diseño de una red de alcantarillado, tenemos que determinar un periodo de diseño, o sea, tenemos que determinar un tiempo por el cual va a ser efectiva esa red. O sea, un tiempo en el cual la red va a funcionar en su respectiva capacidad y no me va a fallar. Entonces yo tengo que de igual manera proyectar la población a ese tiempo. Y pues obviamente ya la resolución 0330 me dice que ese periodo de diseño para cualquier tipo de infraestructura hidráulica corresponde a 25 años. Anteriormente, el periodo de diseño, lo que es el antiguo RAS 2000, en el antiguo RAS 2000 nos tenía un periodo de diseño, digamos, de 15 años, un periodo de diseño de 20 años o un periodo de diseño de 25 años, pero ellos tenían en cuenta, en un origen anterior de RAS, tenían en cuenta otros factores, que era, digamos, el factor económico, con qué recursos contaba la población, la temperatura, y asimismo se determinaba el periodo de diseño. Entonces, para algunos municipios daba un periodo de diseño, ejemplo, de 15 años y para otro daba un periodo de diseño de 25 años. Pues no, en vista de eso, pues se determinó de que no sería justo. Sí, para todos tienen que tener un periodo de diseño, pues igual, así como se dice en las condiciones de igualdad, ¿cierto? Entonces, por eso la resolución 0330 establece que, no señores, para todo el periodo de diseño va a ser de 25 años, indiferentemente si la población es pequeña o si la población es grande o si cuenta o no cuenta con los recursos, ¿vale? Bueno, continuamos. Como les había comentado, entonces, resolución 0, digo, el artículo 40, perdón, de la resolución 030 del 2017, nos habla del periodo de diseño. Entonces, ¿qué nos dice? Para todos Profe, los componentes del no sistema se de ve la acueducto. diapositiva. ¿No la están observando? No. ¿Me confirman los demás si la están observando o no? Profe, yo tampoco. No, profe. Profe, yo sí veo dos. Yo sí veo. Bueno, voy a dejarla de compartir y nuevamente la voy a compartir para ver si los demás lo pueden observar. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, me había fijado que tengo 32 mensajes. Voy a mirar esos 32 mensajes a qué corresponde.
Duan Smith Torres. Me pregunta cuál curso, Duan. Duan, ¿me está escuchando? Profe, él dice el curso que tú nos dijiste que nos inscribiéramos, que lo cancelaron. Era de PATCO, si no estoy mal. Ah, el de Patco, porque Sí, habían... el curso que eran Sí. para solamente 25 cupos, creo. Sí, pues obviamente ustedes ya saben que se cancelaron todos los eventos, reuniones, etcétera, pues por la situación de salud pública que estamos pasando. Una vez esté solucionada esta situación, entonces ahí ya realizamos el respectivo curso. O sea, todavía no es que se haya cancelado, sino que se suspendió hasta nueva orden, hasta nuevas indicaciones. Porque Patco pues todavía está en la disponibilidad de hacerlo, pero por salud pública no se puede. ¿Sí? Entonces no se preocupen, que si llega a salir, pues a ustedes les comparto el link para que se llegue a inscribir. ¿Listo? Entonces, pues así como veo la situación, yo diría que a mitad de año lo estaríamos haciendo. Bueno. Profe, lo que Juan decía era que si ibas a dar apreciativa por él. ¿Apreciativa por qué? Por los que se inscribieron. Ah, no, ahí sí ya grave porque no alcanzamos a hacer el curso, entonces yo qué apreciativa les voy a dar. Ay, pero ustedes sí piden más que, ¿no? No, profe, Piden pero por mucho, el compromiso, sí, claro, el compromiso. piden mucho, muchachos, piden mucho, piden mucho. Bueno, vamos a continuar. Me confirman por favor los que no pueden observar la presentación si la están observando. Sí, profe, sí. Listo, profe, sí, señora, no se parece. Y ahora sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Listo. Entonces, en el artículo, retomo nuevamente, en el artículo 40 nos dice que el periodo de diseño para cualquier infraestructura hidráulica, o sea, de acueducto, alcantarillado y aseo, es de 25 años. Sin embargo, hay un parágrafo. En ese parágrafo nos dice que para proyectos especiales para agua y saneamiento básico, como lo son eh, túneles, túneles de conducción, embalses, derivaciones, conducción y disposición de residuos sólidos, podrá afectarse el periodo de diseño mayor, ya digamos un periodo de diseño de 30 años, pero siempre y cuando tenga un análisis o una justificación técnica y económica. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, voy a hacer un túnel de conducción para 30 años, pues obviamente el factor económico no me da. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Pero ya saben que para todo el diseño mínimo es de 25 años. El antiguo RAS 2000, no sé si en algún momento ustedes alcanzaron a Profe, ¿la conocer. puede volver un momento, por favor? Claro, sí, señor. Ahí está. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces el antiguo RAS 2000. En el antiguo RAS 2000 anteriormente se tenía en cuenta lo que era el famoso nivel de complejidad. Entonces el nivel de complejidad nos hablaba de bajo, medio, medio alto y alto. Entonces si la población era menor a 2.500 habitantes era un nivel de complejidad baja. Y según el RAS decía pues que la capacidad económica de los usuarios era baja. O sea, eran de bajos recursos económicos. ¿Sí? O no de bajos recursos económicos, sino los proyectos que se van a realizar, pues al ser una población baja, no va a tener la misma cantidad de una población alta. Entonces los recursos captados van a ser menor. A eso se refería. Población, el nivel de complejidad medio tenía una población entre 2.501 a 12.500 y mantenía siendo una capacidad económica baja. Y medio alto, pues ya de 12.500 a 60.000 habitantes para una capacidad económica media y alto mayor a 60.000 habitantes. Ahora, nosotros tenemos acá estudiantes de Girardot. De los que son de Girardot, ¿cuántos habitantes hay? ¿No saben?
¿No hay ninguno de Girardot? Y empezamos a fallar entonces con los diseños, porque si no saben cuál es la población actual de Girardot. Los que son de Melgar, yo sé que ahí está Líbano y está Marín. Cuéntame, ¿cuál es la población de Melgar? Ah, ok. Entonces, ojo con eso, muchachos. Cada vez que ustedes van a buscar o a consultar la población, verifiquen fuentes reales. ¿Sí? Entonces, ¿en qué página nosotros podemos verificar la población actual? Cuéntenme, ¿qué página? En el DANE, correcto. ¿Sí? Entonces, no me dan con fuentes, citas o referencias de Wikipedia. Nada de Wikipedia. Entonces necesitamos fuentes o páginas de información verídica, ¿sí? La información que ha sido confirmada como tal. Entonces, el DANE. En el DANE nosotros podemos identificar la población. Incluso en el DANE tiene un geoportal en el cual ustedes pueden ingresar, seleccionan su área de estudio y él les arroja datos estadísticos de cuál es la población actual, cuántos son mayores de 60 años, cuántos son menores de edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas viviendas. Es muy práctico ese geoportal. ¿Listo? Para que ustedes empiecen a verificar esa información. Bueno, entonces continuamos. Esto era el antiguo RAS 2000, ¿sí? Teníamos en cuenta lo que era el nivel de complejidad y la población que corresponde a cada nivel de complejidad. También nos decía que tenemos diferentes fuentes donde nosotros podemos recoger información. Entonces, esas fuentes donde podemos recoger información, la primera que es la que acabamos de hablar, que es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Entonces, ahí podemos nosotros recoger lo que son los famosos censos. ¿Cuál es el último censo? ¿Me recuerdan? ¿En qué año se realizó el último censo? ¿El 2018? Muchachos, me permite un momento que me está llamando la decana y bueno, nuevamente les comparto la llamada, ¿listo? La ventana. Dame un momento que me está llamando la decana. ¿Me escuchan? Sí. Muchachos, los de la apreciativa deberían enviarme los nombres y yo le envío un solo mensaje al profesor con la lista. Santa, ¿de qué prestativa habla? Yo no me acuerdo de haber ido. Yo sí me acuerdo que la tengo, pero no me acuerdo de qué día fue. Sí, que una sola Es persona la envíe apreciativa el del día listado. que nosotros fuimos a lo de la práctica de Con la maquinaria, profe que ellos se Carolina. quedaron. Ajá. Nosotros no la tenemos. Ah, yo me quedé, sí. Ustedes que fueron por ahí para la práctica de profe Carolina, ¿a dónde me tengo que quedarse en el salón, paila? Vargas más mentiroso. Ah, no te ahí, Santa, haga el favor. Sí, habla Popo Vargas. En la práctica se comió huevos y carne frita y ahora no se acuerda. Debe gustar carne de tu braque. Pero es que la presentación la graban.
Oiga, Líbano, estuvo en el plagio, ¿no, Líbano? ¿Cuál plagio, papi? Puros conocimientos, usted sabe. Yo sí veía a Líbano como nervioso en el parcial, pero no sabía que estaba haciendo chiva. Oye, ¿alguien sabe de la vida de Superferla? Está durmiendo, güey, está durmiendo. Estará en el quinto sueño. Ale con tu perrito. Chihuahua. Y bueno, muchachos, nuevamente he regresado. Para ustedes, alcanzaron a observar en ropa en casa, pero bueno, no hay problema. Continuamos. Listo, vamos acá. Estamos hablando del censo, que debemos de tener en cuenta para los datos de la población. Igual cuando vamos a las diferentes fórmulas que tenemos para calcular la población futura, ahí vamos a utilizar los famosos censos del DANE. Hay proyecciones recientes de población efectuadas por el DANE, en caso de que ustedes van a buscar, pero resulta sucede que el DANE llama a una proyección siempre y cuando esa proyección esté a 25 años es válida, ¿sí? Pero si el DANE me da una proyección a 10 años, entonces yo pues no puedo utilizar esa proyección. Ya tendría que hacer mi propia proyección acorde a los censos. Estimaciones de población actual y futuras contenidas en los planes de desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, el famoso POT o el EOT. Recuerden que hay un plan de ordenamiento territorial, como también un esquema de ordenamiento territorial. Profe. Dígame. Y claro que uno diseña de acuerdo a la proyección de población futura a 25 años, ¿sí? Pero cuando es, digamos, la población flotante que por eventos culturales. Claro, entonces todo eso lo vamos a tener en cuenta. Yo ahorita les explico cómo vamos a tener en cuenta la famosa proyección o población flotante. Ahí uno tiene que buscar los registros de esa población. Digamos, ya tenemos que ir a otros medios, por ejemplo, en servicios públicos. Ustedes saben muy bien, en servicios públicos, ellos calculan el consumo dependiendo de los habitantes. Entonces, si digamos, una casa viven 2 personas, entonces ellos más o menos tienen determinado que esas 2 personas van a consumir tanto, ¿sí? Pero resulta y sucede que ese consumo es mayor. Entonces, cuando ese consumo es mayor, y aunque nosotros hablamos, pues la empresa de servicios públicos no se va a quejar, maravilloso, está consumiendo más, pues le cobramos más. Pero cuando el consumo es menor, si viven 2 habitantes y el consumo es inferior en promedio a lo que deben de consumir esos 2 habitantes, pues entonces la empresa de servicios públicos le hace una visita. No, es que tenemos un registro inferior. Está funcionando bien o está funcionando mal. Pero en fin, a lo que voy es que dependiendo del consumo, asimismo, las empresas de servicios públicos dicen, bueno, en este periodo aumentó el consumo, que eso más o menos corresponde a una población de tantos habitantes. Entonces ya tenemos en cuenta de que en ese periodo de que fueron las fiestas, los toros, etcétera, se aumentó el consumo de más o menos en esa vivienda, asistieron tantos habitantes, ¿sí?
Claro, en esos casos, sin embargo, vuelvo y les digo, en el diseño de la población futura vamos a tener en cuenta la población flotante. ¿Listo? Bueno, además del plan de ordenamiento territorial, el famoso POT, también podemos mirar los censos de suscriptores de diferentes servicios públicos existentes. Digamos, cada empresa de servicios públicos, la empresa de energía, la empresa de acueducto, la empresa de aseo, debe tener una base de datos de más o menos cuántos son sus usuarios. Entonces, ahí podemos mirar el respectivo censo, porque ellos van a decir, bueno, hace 5 años teníamos tantos usuarios y ya ahora tenemos X cantidad, o sea, hay un aumento de tanto. Entonces, esos datos también nos sirven para nosotros hacer los análisis. Otro medio es el famoso SISBEN. ¿Sí? En el SISBEN, pues, también tienen en cuenta lo que es el número de vivienda, las familias, etcétera, pero el SISBEN está a partir de 1994. Esto para que lo tengamos en cuenta esos datos. Entonces, cualquiera de esos medios nosotros podemos buscar la información para determinar la población. En el antiguo RAS 2000, entonces nos dice que hay diferentes métodos para calcular la población. Entonces, esos métodos era el método aritmético, geométrico, Wapaus, el gráfico, el exponencial, el detallado por zonas y el detallado por densidades. Entonces nos dice el nivel de complejidad. Entonces, si hay un nivel de complejidad bajo, yo puedo utilizar el método aritmético, el geométrico, el Wapaus, el gráfico o el exponencial. Y el gráfico y el gráfico y porque voy a utilizar el exponencial. Justificación. Entonces, recomendado. Profe, ¿Sí? qué pena, lo que Dígame, pasa es lo que al escucho. momento se le escucha, al momento se le corta el audio. Sí, señor. Y luego vuelve el audio así, como todo rápido. No se escucha nada. Y cuando vuelve ¿Qué quedamos hacemos? locos. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Debe de ser, bien sea la señal del internet o puede ser, digamos, la plataforma que está molestando, porque a esta hora hay varios que están haciendo sus aulas virtuales. ¿Les parece bien si cambiamos de sistema y nos vamos para Zoom? Uy, sí. Sí, profe, mejor. Mejor. Listo, entonces voy a parar ahí la presentación, pero por favor no se vayan a desconectar de Blackboard, ¿sí? No se van a desconectar de Blackboard. Yo voy a dejar hasta aquí, pero me voy a abrir en Zoom. Ya les envío entonces el usuario y la contraseña para que ustedes ingresen por Zoom. Pero tratemos de no desconectarnos de Blackboard porque entonces estaríamos diciendo que ustedes no asistieron y en realidad sí asistieron, sino que vamos a utilizar ese otro mail, ¿vale? Bueno, Pues entonces ya les envío porque Blackboard me parece mucho más práctico y mejor en su capacidad. Ya entonces le coloco Blackboard. Digo Zoom, perdón. Ya entonces lo hacemos por Zoom.
Listo, ahí les acabo de enviar el ID de la reunión en Zoom y la contraseña. Listo, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma de Zoom. ¿Listo, señores? Iniciamos entonces por este medio. Bueno, entonces iniciamos, ¿vale? Continuamos, mejor dicho. Pero antes, de igual manera, voy a realizar la grabación también por este medio, por la de Zoom. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan ustedes a observar la pantalla? Señores. No, señor.
No, ingeniero. ¿No se observa todavía? No, señor. No, señor, no, señor. ¿Me confirman? Ahí supuestamente ya la estoy compartiendo con ustedes. Ahora sí. Ahora Listo. sí, profe, ya cargó. Ahora sí ya. Vale, continuamos entonces. Como les estaba hablando, entonces uno de los métodos, o según el nivel de complejidad, así mismo se determinaba el método que íbamos a implementar. Entonces, si era el nivel de complejidad bajo, medio, medio, alto, alto, entonces ahí el RAS 2000 lo indicaba qué método vamos a implementar. Aritmético, geométrico, Wapout, gráfico o exponencial. Y el detallado por zonas y el detallado por densidades, pero ese sobre todo es cuando son niveles de complejidad medio, alto, alto, o sea, cuando tenemos una población muy grande. Bueno, continuamos con la presentación. Entonces, uno de los métodos es el famoso método aritmético. Y entonces, el método aritmético prácticamente es aquel que me muestra un crecimiento lineal de la población. Es uno de los más sencillos que utilizamos para el cálculo de población futura. ¿No? Entonces, el método aritmético nos dice que la población futura es igual a la población del último censo más la población último censo menos la población censo inicial sobre el respectivo tiempo, por el tiempo futuro menos el tiempo último censo. Entonces, miramos, la población futura es la que nosotros vamos a calcular, vamos a determinar. De la población futura, Profe, tienes que quitar el micrófono de la página de la U para que no se escuche como el eco. caramba, ¿lo dejé activado? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El de Blackboard lo tengo activo? Y pues se escucha el eco del otro audio. No, debe de ser de alguien más que tiene de pronto activo el audio. Voy a verificar entonces el de Blackboard. Apaguen el audio todos. Muchachos, es porque alguien tiene activado el audio. Voy a silenciarlos a todos. ¿Listo? Ya los silencié a todos. Entonces, nuevamente voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, como les estaba hablando, el cálculo de la población futura es igual a la población del último censo. Entonces, nosotros para estos casos vamos a necesitar dos censos. Digamos, censo en el 2005 y censo en 1995. Entonces, el censo del 2005 va a ser la población último censo y el censo del 1995 va a ser la población censo inicial. Entonces, digamos, población último censo, la que nos da el 2005 y población censo inicial, la que nos da el 1995. Y así mismo determinamos el tiempo último censo menos tiempo censo inicial. Entonces, el tiempo último censo es del 2005 menos el tiempo censo inicial, que es 1995. Tiempo futuro, entonces el tiempo futuro menos el tiempo último censo. El tiempo último censo ya nosotros sabemos que es de 2005, ¿cierto?
Y por lo tanto, el tiempo futuro que nosotros vamos a utilizar acá es teniendo en cuenta nuestra proyección. Entonces, ¿la proyección cuál es? 25 años. 25 años. Correcto. Entonces, esos 25 años los vamos a contar a partir de la fecha actual, porque nosotros el día de hoy, ejemplo, el día de hoy vamos a determinar la población futura. Entonces, ¿en qué año estamos? En el año 2020. Más 25 años, estamos hablando que nuestro tiempo futuro va a ser en el 2045. Correcto. Sí, señor. Entonces, nuestro tiempo futuro, acá, entonces, T sub F va a ser 2045, menos el tiempo del último censo, que fue 2005. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hacia dónde nosotros tenemos que hacer la proyección. Y tener en cuenta en el caso dado que si nos dan fechas, digamos, mes y día. ¿Hacia qué mes? Meses y días. Entonces, así mismo nosotros tenemos que hacer la diferencia, la resta. ¿Preguntas hasta el momento sobre esta ecuación de método aritmético? ¿Ninguna? Profe, Dígame. profe, o sea que digamos, uno puede trabajar con 1.7 años, no tiene que ser un número entero como tal. No, en años no hay problema. En años usted va a encontrar 1.7 o 9.8, ejemplo, ¿sí? Pero en población sí. Porque en población, o sea, tú no vas a utilizar 60.000.7 habitantes. No, no hay, no existe. O sea, 0.7 habitantes no hay. ¿Es uno o no es nada? ¿Sí? Entonces, el hecho de que sea bajito, el hecho de que sea alto, el hecho de que digamos, no tenga piernas, no quiere decir que sea medio habitante, no, es un habitante. Entonces 0.7 habitantes o 0.6 no hay. Entonces, en el caso de los habitantes, sí es número es cerrado. Pero en el caso del tiempo no hay ningún problema, ¿vale? Listo, profe, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta referente al método aritmético? ¿Ninguna? Quiere decir que continuamos. Listo. Está el método geométrico. Entonces, en el método geométrico, de igual manera, vamos a utilizar dos censos, pero ya aquí vamos a determinar la famosa tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento nosotros la determinamos con la ecuación que está abajo, donde dice R es igual a la población último censo sobre la población censo inicial, esto elevado a la 1 sobre tiempo último censo menos tiempo censo inicial y todo esto menos 1. Entonces, población último censo, la que nos dieron en el 2005, retomo el ejemplo del método aritmético, la de población último censo, la que nos dieron en el 2005, y la población del censo inicial, la que nos dieron en 1995. 1 sobre tiempo último censo. ¿Cuál es el tiempo último censo? Retomando el ejemplo anterior. ¿Me cuentan? ¿No se acuerdan? Tiempo último censo, señores. ¿2018? No, señor. Era el 2005, ¿no? 2005. ¿Y tiempo censo inicial? 1995. 1995. Hasta ahí estamos bien, no hay ningún problema. Y ahí calculamos la tasa de crecimiento. Luego vamos a la ecuación general para método geométrico, donde nos dice que la población futura es igual a la población último censo, o sea, la población que nos dieron en el 2005, por 1 más la tasa de crecimiento, la que hemos calculado acá, esto elevado al tiempo futuro. ¿Cuál es el tiempo futuro? La proyección en años, ¿no? Exacto, pero para el ejemplo que estábamos retomando del método aritmético, ¿cuál es? 25. ¿Cómo? 25 años. Sí, pero ¿cuál es ese tiempo futuro? Esa es la proyección. 2045, sí señor, o sea, tomando desde actual, o sea, desde la fecha de hoy, yo voy a hacer el diseño desde el 2020,
Entonces tengo que proyectarlo 25 años, ya va a ser en el 2045. Entonces nuestro tiempo futuro va a ser el 2045, menos el tiempo último censo, que según el ejemplo es en el 2005. Con eso ya determinamos lo que es el método geométrico. ¿Claro hasta ahí? Ahora, en el anterior RAS, me devuelvo en la presentación, en el antiguo RAS 2000 nos decía, bueno, entonces usted va a utilizar el método según el nivel de complejidad. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Señores, ¿me están escuchando? Ok, es que acá me apareció una ventanita de diálogo donde decía que la señal era inestable. Bueno, entonces el antiguo RAS 2000 me decía, según el nivel de complejidad, usted va a utilizar este método. Pero entonces ahora nosotros no vamos a mirar nivel de complejidad, sino vamos a mirar es población. ¿Sí? Entonces el nivel de complejidad bajo nos decía que tiene una población inferior a 2.500 habitantes. Entonces yo miro la población del sector o del municipio. Bueno, tiene menos de 2.500 habitantes, entonces yo puedo utilizar el método aritmético, el método geométrico o el método de Guapaus. ¿Sí? Entonces, si el nivel de complejidad es medio alto, o Girardot, me decían por ahí que tenías, ¿cuántos habitantes? 140.000. 144.000. 144.000 habitantes. Entonces yo miro acá, 144.000 habitantes. Entonces quiere decir que tiene mayor a 60.000 según la tabla que nos da el RAS. O sea que es un nivel de complejidad alto. Entonces yo miro, según la población, es un nivel de complejidad alto. Bueno, entonces aquí en la tabla que sí es alto por la población, pues yo puedo utilizar el método geométrico, el Guapaus, o el detallado por zonas y detallado por densidades. Entonces, no vamos a tener en cuenta nivel de complejidad, sino vamos a tener en cuenta como tal es la población. ¿Listo? Estamos en el método geométrico, entonces teniendo en cuenta la población, así determinamos el método. Sigue el método exponencial. Entonces, en el método exponencial tenemos que la población futura de la población es igual a la población censo inicial por el exponente del valor de K, que en este caso es la tasa de crecimiento, en la anterior era R, en este es K. Entonces, tasa de crecimiento por el tiempo futuro menos tiempo censo inicial. Ahora nos vamos a la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, que es K, me dice que la tasa de crecimiento es igual al logaritmo natural de la población, censo ¿qué? Censo posterior menos el logaritmo natural de la población censo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que ya aquí no vamos a utilizar 2 censos, sino en este caso vamos a utilizar 3. Necesitamos 3 censos para hacer la proyección de la población. Ahora, estábamos trabajando en el ejemplo que teníamos año 2005 y año 1995. Ahora vamos a buscar otro censo. Bueno, digamos que el otro censo fue en 1990, ¿sí? En 1990 ya tenemos 3 censos, 1990, 1995 y en el 2005. Entonces, miramos acá. Logaritmo natural quiere decir población censo posterior. ¿Cuál sería mi población censo posterior? La del 2005, 1995, 1990. ¿Ustedes qué opinan? 2005, ¿no? Sí, señor. La del 2005 es mi población censo posterior y población censo anterior, ¿cuál pasaría a ser? La de 1900, fue la primera, la más viejita. La de 1990, sí, señor. Para este caso, entonces, recuerden, tenemos 3 censos en el 2005, 1995 y en el 1990. Entonces, el censo posterior va a corresponder al 2005 y el censo anterior a 1990. Lo mismo acá, tiempo censo posterior y tiempo censo anterior.
Ya aquí en el de población futura, en la ecuación de población futura, tenemos que es igual a población censo inicial. Listo, entonces, ¿cuál sería mi población censo inicial? Según el ejemplo. Repito, tenemos 3 años. 1990, 1995 y en el De 2005. 1990. No. Recuerde que 1990 es la población Pero del la del censo 2005. La del anterior. 95 fue que la inicial, es la que estamos evaluando, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ya aquí nuestra población del censo inicial va a ser 1995. La población del censo posterior, o sea, va después de, la población después de posterior es del 2005. Y la población del censo anterior, o sea, antes de, va a ser la de 1990. ¿Listo? Entonces hay que tener muy claro Profe, eso. o sea que si en el caso que nosotros quisiéramos hablar del censo del 2018, el método exponencial es obsoleto. No, no es que sea obsoleto, no es que sea obsoleto, sino que... O pues no funcionaría en este caso, si quisiéramos hablar de la población censo inicial del 2018, por Claro, ejemplo. sí le funciona, sino que ya el 2018 pasaría a ser población del censo posterior. ¿Sí me entiendes? O sea, el censo posterior, o sea, en este caso, que nos dice logaritmo natural, población censo posterior va a ser 2018. El logaritmo logaritmo natural de población censo anterior. Entonces, ya ahí miraríamos el primero de los 3 censos que tenemos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pues sí, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, tomando ahora como ejemplo el 2018. Entonces tenemos 1995, 2005 y 2018. Vamos a la tasa de crecimiento. Entonces, población censo posterior pasa a ser 2018. Población censo anterior pasa a ser 1995. Y acá en población censo inicial pasa a ser 2005. ¿Sí me entienden? Ahora sí quedamos claro o quedamos con más dudas. Cuéntenme. Claros, profe, claros. Perfecto. Bueno, entonces podemos continuar. Pero, profe, de un momento, por favor. ¿Me devuelvo en la presentación? Sí, profe, que si porfa puedes explicar otra vez, que Karen no entendió, por favor. Listo, me devuelvo entonces acá. Cuéntenme, ¿qué no entendieron del método exponencial? Les escucho. Profe, Los dice estoy. la fórmula, ¿cómo se aplica? Ella está escribiendo en el chat. Ah, no, es que no estoy leyendo el chat, qué pena con ustedes. Sí, háblenme porque no estoy leyendo el chat. ¿En cuál chat están escribiendo? ¿WhatsApp? No, señor, en el de Zoom. ¿En el de Zoom? Bueno, no estoy leyendo el chat. Me dicen que cómo se aplica. Bueno, el método exponencial, repito, lo aplicamos primero que todo, teniendo en cuenta la población. Entonces miro la tabla. Método exponencial aplicaría cuando tenemos método exponencial si tenemos un nivel de complejidad bajo, medio o medio alto. Nivel de complejidad. Entonces eso corresponde a menor a 2500 medio, que es 12.500 hasta 60.000, ¿sí? Hasta 60.000 yo puedo utilizar el método exponencial, hasta 60.000 habitantes. Ya mayor a 60.000 habitantes no lo puedo utilizar. Este método exponencial siempre y cuando lo puedo utilizar en el nivel bajo o en el nivel medio, pero tengo que justificar el por qué voy a utilizar este método exponencial. Ya en el medio alto, o sea, ya es recomendable, o sea, ya me dice que en el nivel medio tengo que utilizar el exponencial, se recomienda. Entonces quiere decir que tengo que tener una población entre 12.501
a 60.000 habitantes para yo utilizar el exponencial. ¿Qué debo de tener en cuenta? Que tengo que tener 3 censos. Si no tengo los 3 censos, no lo puedo utilizar. Entonces, ejemplo, tengo que tener un censo de 1995, tengo que tener un censo en el 2005 y tengo que tener el censo del 2018. Ahí tengo los 3 censos. Pero si solamente tengo 2 censos, entonces no puedo utilizar el método exponencial. ¿Claro hasta ahí? Pero tranquila, tengo el micrófono apagado. ¿Hay alguna aplicación llamada Amazon? ¿Amazon? ¿Qué es? ¿Para qué? Es para ¿Alguna otra pregunta? Estoy escuchando por ahí. Voces, ¿alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿no hay más dudas? ¿Podemos continuar? Chao. Sí, señor, ya Karen entendió. Vale. Gracias. Continuamos entonces. Listo. Tenemos el otro método que es el método del Wapouse. Me devuelvo. Método Wapouse. ¿Cuándo lo puedo utilizar? En cualquier tipo de población. ¿Sí se dan cuenta? Bajo, medio, medio alto, alto. O sea, en cualquier población lo puedo utilizar el método de Wapouse. Bueno, lo que es el Wapouse y el geométrico lo puedo utilizar en cualquier población. O sea, no voy a tener ningún problema. Puedo utilizar cualquiera de esos dos métodos. Entonces tengo el método del Wapouse. De igual manera, el método del Wapouse me indica que debo determinar primero que todo la tasa de crecimiento. ¿Sí? Tengo que determinar la tasa de crecimiento. Pero, como ustedes ven, ahí nos dice, es un método poco común, aunque sus resultados son confiables. Es importante aclarar que únicamente puede emplearse cuando el producto de la tasa de crecimiento y la diferencia entre el año a proyectar y el año del censo inicial es menor a 200. O sea, si yo realizo esta operación y me da menor a 200, yo puedo utilizar el método. O sea, si yo multiplico la tasa de crecimiento, que es la que está aquí en la parte de abajo, que es igual a 200 por población último censo menos población censo inicial sobre tiempo último censo menos tiempo censo inicial por población censo inicial más población último censo. Es de aclarar, ¿necesitamos cuántos censos? 2. Censo inicial y censo y población censo último censo. Entonces, al calcular la tasa de crecimiento y al multiplicarla por la diferencia entre el tiempo futuro menos el tiempo censo inicial y me da inferior a 200, lo puedo utilizar. Pero si me da mayor a 200, pues no lo puedo utilizar. Entonces, ahí es un factor a tener en cuenta cuando vamos a determinar el método del Wapouse. Ya sabemos que me sirve para cualquier tipo de población, pero antes de utilizarlo en cualquier tipo de población, debo de tener en cuenta que la multiplicación entre la tasa de crecimiento y la diferencia de tiempo me debe dar inferior a 200. ¿Claro hasta ahí? Luisa pregunta que si no importa en qué tiempo estén los censos. No importa, no importa el tiempo. Lo importante es, vuelvo y repito, que debemos de tener 2 censos, así sea el censo del 2018 y el censo de 2005. Tengo 2 censos. Pero lo importante es que la multiplicación entre la tasa de crecimiento y la diferencia de tiempo me dé inferior a 200. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, este dato. Este dato. Si te da mayor a 200, no lo podemos utilizar. ¿Cuál otra pregunta tenemos? ¿Ninguna? ¿Clara hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? O sea, hasta ahí vamos bien y hemos entendido, ¿sí? Sí, profe. Listo. Continuamos. Entonces ya tenemos el método del Wapouse. Ahora utilizamos el método geográfico. Este método es un poquito más... Señor, ¿me vuelvo? Listo, ahí está.
Ustedes me avisan, por favor. Listo, profe, let's go. Ok, continuamos. Listo, profe. Entonces, el método geométrico es un poquito más, digo, el método geográfico, pero bueno, se nos está terminando el tiempo aquí en Zoom, que es de 40 minutos. Bueno, el método gráfico es un poquito más complejo, porque aquí ya necesitamos de tener en cuenta ciertas poblaciones. Entonces, debemos de tener en cuenta otros municipios para hacer como una comparación del crecimiento de esos municipios, de esos sectores, para así mismo nosotros determinar nuestra población de estudio. ¿Sí? Entonces, debemos de tener una población A, B, C y D. La población A es nuestra población de estudio, que nos dicen con desarrollo, clima y tamaño similar a la población de estudio, o sea, la población A. Y obviamente con información confiable en cuanto a las proyecciones de crecimiento, o sea, los censos. La segunda población que debemos tener la población C. Esta debe ser de la misma región, con un desarrollo y un clima similar a la población de estudio que es la A, con un número de habitantes mayor al municipio en cual nosotros estamos estudiando, o sea, la población A. En lo posible de tener el doble de la población o más. ¿Listo? En cuanto a la población C, debe ser mayor, debe tener el doble de la población de estudio. O sea, digamos si tenemos una población de Girardot que es de 144.000 habitantes que me han indicado ustedes, o sea, debe tener el doble de los habitantes. Estamos hablando de 288.000 habitantes para poder nosotros hacer este tipo o este método. Y la tercera población es la D. Debe de ser de otra región del país, o sea, no debe de ser de Cundinamarca, sino de otra región. De otra región del país, con un número de habitantes mayor al municipio en estudio, o sea, mayor al de la población A, y con un desarrollo y clima similar. Como el caso anterior, es deseable que la población sea el doble o mayor, ¿sí? Para evitar hacer ese tipo de proyección, o sea, para evitarnos nosotros hacer una proyección. Pero si la población pues es mayor, pero no nos alcanza a dar el doble, no hay problema. Lo podemos utilizar. ¿Sí? O sea, no nos dice que necesariamente debe de ser el doble, sino que posiblemente, si es el doble, perfecto. Si no, ¿qué nos sucede? Que nos tocaría hacer proyección de población. O sea, si la población no nos alcanza, nos toca hacer una proyección para el caso de la C y de la D. ¿Listo? Bueno, este método entonces, como su nombre lo indica, es el método gráfico, entonces nos toca hacer una gráfica teniendo en cuenta la proyección hasta donde nosotros vamos a hacer. Entonces, como ustedes ven, ahí hay 4 diagramas, que es la población A, la población B y la población C. Prácticamente la población A va a ser como un promedio del crecimiento de las otras poblaciones que nosotros estamos analizando, ¿sí? En resumen, va a ser eso. Vuelvo y les digo, este es un poquito más complejo porque nos toma más tiempo debido a que debemos, en caso dado, calcular las poblaciones de B, C y D, proyectándola a nuestro periodo de diseño. ¿Listo? O sea, prácticamente ahí tendríamos que hacer otras proyecciones, por decirlo de esa manera. Sería bueno realizar un ejercicio. La próxima clase la tenemos el viernes, ¿me confirma, chavos?
Viernes, ¿cierto? ¿Qué horas? Sí, señor, el viernes. A las El 10. viernes. De 10 a 2. De 10 a 12, perfecto. Entonces, el día viernes íbamos a hacer unos ejercicios referente a población. ¿Listo? ¿Les parece perfecto? Y vamos bueno, obviamente nos falta el detallado por zonas y el detallado por densidades. Entonces, terminamos el tema y hacemos unos ejercicios. Yo sé que nos vamos a entretener con esos ejercicios de población. ¿Listo? Entonces, son las 9:55. Tengo clase con otro grupo, entonces nos vemos el día viernes. Listo, voy a subir las notas. Les recuerdo a los que tienen las apreciativas, por favor, que me envíen los nombres. Yo confirmo con el estado. Y el día de hoy estoy haciendo el cargue de las notas. ¿Vale? Les recomiendo de igual manera que en horas de la noche verifiquen si ya aparece la nota en la plataforma y en caso dado de que no aparece, me informan de una vez. No importa si son las 10, las 11 de la noche, pero me informan. ¿Listo? Vale, listo muchachos. Que tengan un feliz día, éxitos y nos vemos el viernes. Hasta luego. Luego.